En otro video explicamos lo que eran las categorías gramaticales. Decíamos que una categoría gramatical se refiere a la clasificación de las palabras según su función dentro de una oración. Hablamos de los sustantivos, que es la palabra que designa o que se refiere al nombre de personas, animales, conceptos, ciudades, emociones, etc. Y veíamos que los artículos son palabras que van a acompañar a un sustantivo y que nos van a decir su género y su número. En esta ocasión vamos a explicar lo que son los pronombres y los adjetivos. Comenzando con los pronombres. Un pronombre es una palabra que significa en lugar del nombre y los pronombres se utilizan pues para sustituir a los sustantivos. Vemos aquí un ejemplo. En esta oración dice, es mi mejor amigo. Utilizaríamos un sustantivo para completar esa oración. Y podríamos usar el sustantivo propio Juan y puedo decir Juan es mi mejor amigo. Sin embargo, si quiero sustituir ese sustantivo por un pronombre, podría utilizar él. Él es mi mejor amigo. Así vemos cómo el pronombre se utiliza para sustituir a un sustantivo. Vamos a ver dos clasificaciones de pronombres, comenzando con los pronombres personales. Los pronombres personales se llaman así porque se refieren a personas y pueden estar en primera, en segunda y en tercera persona, tanto plural como singular. Los pronombres de primera persona en singular sería yo, mí y conmigo. De segunda persona, tú, usted, ti y contigo. De tercera persona singular, él, ella, ello y consigo. Esos son pues los pronombres personales en primera, segunda y tercera persona singular. Si hablamos de la primera persona del plural, podría ser nosotros y nosotras. Si hablamos de la segunda persona plural, es ustedes. Y la tercera persona plural sería ellos y ellas. Entonces, estos pronombres se refieren a personas y se les conoce como pronombres personales. Tenemos también los pronombres reflexivos. Dice aquí que los pronombres reflexivos indican que quien realiza la acción del verbo es quien la recibe. Los únicos pronombres reflexivos que existen en el español que utilizamos en México son me, se, lo, te y nos. Y vemos aquí unos ejemplos de cómo se utilizan. Se cayó, me levanté temprano, te enojaste por la comida, lo levantó ella sola, nos venimos lo más rápido posible. Vemos aquí pues que un pronombre reflexivo va a acompañar siempre a un verbo y nos va a indicar que la acción del verbo la realiza o la recibe quien la realiza. Y los únicos que existen son estos 5, se, me, te, lo y nos. En resumen, entonces, un pronombre va a utilizarse para sustituir a un sustantivo y los pronombres se refieren a personas, pueden estar en primera, en segunda y en tercera persona, tanto en plural como en singular, y los reflexivos van a acompañar a un verbo y son me, se, te, lo y nos. Hay más clasificaciones de pronombres, más adelante vamos a ver otras dos, sin embargo para este video nos vamos a concentrar únicamente en estas. Continuando con los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que va a acompañar a un sustantivo y nos va a decir algo de él, algo del sustantivo. Por ejemplo, nos puede decir de qué color es. Banco verde. Nos puede decir su tamaño. Banco pequeño, o nos puede decir su edad, banco viejo. Entonces un adjetivo siempre va a estar junto a un sustantivo y nos va a decir algo, una característica o algo acerca de ese sustantivo. Tenemos varias clasificaciones, vamos a comenzar con los calificativos. Un sustantivo calificativo es el más fácil de identificar porque se refiere a las características del sustantivo, o sea que un adjetivo calificativo nos va a decir una característica del sustantivo y puede estar en varios grados. El grado positivo es un grado neutro que no especifica la cantidad de la característica, por ejemplo, pequeño, bueno y grande. Un adjetivo comparativo va a comparar, como su nombre lo dice, a dos sustantivos y ejemplos de un
Adjetivo calificativo comparativo sería menor, mayor y mejor. También tenemos el grado superlativo. El grado superlativo es cuando ya se exagera la característica. Y ejemplos de superlativo sería pequeñísimo, buenísimo o grandísimo. Entonces, un adjetivo calificativo nos dice una característica de el sustantivo y puede ser positivo, comparativo o superlativo. Tenemos también los adjetivos gentilicios. Un gentilicio es una palabra que nos dice el origen del sustantivo. Por ejemplo, café colombiano, gente latinoamericana, jamón español, queso suizo. Los que están en azul son los adjetivos, los que están en negro son los sustantivos y como pueden ver nos está diciendo el lugar de origen del sustantivo. Otros ejemplos de gentilicio sería, por ejemplo, alguien de México es mexicano, de Argentina, argentino, de Italia, italiano, etc. Entonces, el adjetivo gentilicio nos dice el origen del sustantivo y ya vimos algunos ejemplos. Continuamos ahora con los numerales. Un adjetivo numeral nos va a acompañar a un sustantivo y va a indicar cuántos de esos sustantivos hay. Por ejemplo, 10º aniversario, 2 muñecas, doble sueldo, cuarta parte. Entonces, un adjetivo numeral se refiere a un número que acompaña a un sustantivo. Una palabra que representa un número y que va a acompañar a un sustantivo. Tenemos también los demostrativos. Y en demostrativos tenemos palabras como aquel, ese, este, esa, esta, aquella y sus plurales, o sea, aquellas, esos, estos, estas, etc. Y aquí vamos a hacer unas aclaraciones importantes. Les decía yo hace rato que íbamos a ver otras dos clasificaciones de pronombres. Porque una palabra que es un demostrativo puede ser tanto pronombre como adjetivo, por eso los incluí en esta misma clasificación. Entonces, se trata de un adjetivo demostrativo cuando la palabra demostrativa está junto a un sustantivo, por ejemplo, esta mochila, aquel muchacho. Entonces, si el demostrativo está acompañando a un sustantivo, se va a referir a un adjetivo. Si la palabra está sustituyendo al adjetivo, entonces va a ser un pronombre. Por ejemplo, esta es tuya, aquel me cae mal, ese es mi salón. Entonces, si la palabra demostrativa está sustituyendo o se está poniendo en lugar del sustantivo, va a ser un pronombre. Muy bien. Los demostrativos pueden indicar o sirven para señalar. Si estamos hablando de que señalamos algo que está muy alejado de nosotros, utilizaríamos aquel, aquella, aquello, etc. Si lo que estamos señalando está a una distancia media, diríamos ese, esa, esos, esas. Y si lo que estamos señalando está cerca de nosotros, utilizaríamos este, esta, estos y estas. En resumen, pues, un demostrativo sirve para señalar algo que está a la distancia, algo que está a una distancia media o algo que está cerca de nosotros. Y va a ser adjetivo cuando acompaña un sustantivo y va a ser un pronombre cuando sustituya al sustantivo. Un caso similar pasa con los posesivos. Una palabra posesiva, como su nombre lo indica, se refiere a la posesión y son estos que vamos a ver aquí. Mío, tuyo, nuestro, nuestra, suyo, suya y sus plurales. Y al igual que los demostrativos pueden ser tanto adjetivos como pronombres. Igual va a ser un pronombre si sustituye al sustantivo. Por ejemplo, la nuestra queda por allá, mi suéter es verde, el suyo rojo. Como podemos ver aquí, estas palabras posesivas se están usando para sustituir o en lugar de un sustantivo, por lo tanto son pronombres. Si la palabra posesiva se encuentra junto a un sustantivo, entonces estamos hablando de que va a ser
un adjetivo. Por ejemplo, me gusta tu coche, Iván vive en mi casa. Tu coche, mi casa. Tu está acompañando al sustantivo coche y mi está acompañando al sustantivo casa. Por esto se refiere a, o por esto, estos posesivos son adjetivos. Entonces, en resumen, una palabra posesiva indica posesión, va a ser un adjetivo si acompaña a un sustantivo y va a ser a un pronombre, o va a ser un pronombre si sustituye a un sustantivo. En resumen, pues, sustantivo, la palabra que se refiere al nombre de animales, cosas, personas, países, pueblos, ciudades, emociones, ideas, conceptos, etc. El artículo es una palabra que acompaña a un sustantivo y que nos indica su género masculino o femenino o su número singular y plural. El pronombre es una palabra que se utiliza en lugar del sustantivo y que pueden servir, por ejemplo, en un texto para no repetir tanto las palabras, pues podemos ir intercambiando entre sustantivos y pronombres para evitar la repetición de palabras. Y un adjetivo es una palabra que va a acompañar a un sustantivo. Siempre un adjetivo va a ir con un sustantivo. Y decíamos pues que hay palabras demostrativas y palabras posesivas. Ambas, cuando acompañen a un sustantivo, van a ser adjetivos y cuando sustituyan al sustantivo van a ser pronombres.